Hoy queremos tratar un tema especial, un tema al cual le hemos titulado ¿Por qué las calles y las ciudades se han vuelto peligrosas? Saben, este es un tema de actualidad, es un tema que preocupa a grandes y pequeños, a personas cultas, así mismo como a las personas comunes. Gran preocupación existe en el mundo entero por la gran cantidad de violencia que hay en todos los lugares. En realidad nuestra sociedad actual va rumbo al caos. Y digo rumbo al caos porque no hay quien pueda detener lo que está sucediendo en el mundo entero, no solamente en nuestros propios vecindarios. A diario mueren personas, otras son violadas, otras son asaltadas. Todo tipo de persecuciones existen actualmente en nuestro mundo. Y cada día va en aumento la cantidad de crímenes en todas las ciudades. No importa si estas son grandes o son pequeñas, a diario se dan este tipo de situaciones. Y es porque se ha perdido la moral, no hay moralidad, no existe el discernimiento en las personas y hoy en día no se puede, las personas mismas no pueden diferenciar lo malo de lo bueno. Hemos llegado al punto donde la santa palabra de Dios dice que perdimos el discernimiento. A lo que es malo hoy en día le llamamos bueno y a lo que es bueno hoy en día desafortunadamente le llamamos malo. Hemos perdido el control de las personas que viven en nuestro mundo. Dice la palabra de Dios en el Proverbio 28, versículo 26, el que confía en su propio corazón es un necio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo hombre y toda mujer que confía en su propio corazón se ha vuelto un necio. Y desafortunadamente en nuestro mundo las personas se dejan llevar por lo que ellos creen únicamente. Han puesto de lado los consejos sabios de la palabra de Dios y cada uno se deja llevar por su propio corazón. Recordemos que Dios dice, todo aquel que se deja dirigir por su propio corazón se ha vuelto en un necio. Lamentablemente, todas estas cosas que vivimos a diario y que afectan nuestra vida, todas estas personas tendrán su propio pago. Dice la Santa Biblia en el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 7, y recuerden que Oseas es uno de los profetas menores, dice ahí, porque han sembrado viento y cosecharán torbellino. Saben, la palabra de Dios es clara. Han sembrado viento, refiriéndose a la maldad, por lo tanto cosecharán torbellino. Y es que bien lo dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Pero Oseas es más amplio cuando dice, recoge mayor cantidad de la que siembra. Entonces, todos aquellos que han sembrado viento cosecharán torbellino. En otras palabras, medida y media vendrá sobre todos aquellos que han o hacen maldad en nuestro mundo. Amén. Así es. Hay un verdadero desorden mundial, que este desorden mundial está llevando a los líderes políticos de las naciones más poderosas del mundo a pensar cómo idear leyes nuevas que propongan una verdadera moralidad. Pero saben algo importante, eso no es nada nuevo. Desde hace mucho tiempo atrás en el mundo ha existido preocupación por crear leyes que logren controlar la naturaleza humana o la conducta humana. Sin embargo, ha sido imposible. Se estima
que se han creado alrededor de 35 millones de leyes para controlar la conducta del ser humano. Sin embargo, estas 35 millones de leyes han sido insuficientes. Sin embargo, se han olvidado de 10 mandamientos que Dios estableció para controlar la naturaleza humana. Y estos 10 mandamientos están expresados en la palabra de Dios. Y si no se hubieran dejado de lado, el mundo tendría paz. No habrían la cantidad de asesinatos que hay, no habrían la cantidad de violaciones, no existirían la gran cantidad de todo tipo de crímenes que existen en la actualidad. Dice en el Salmo 111, versículos 7-8, el salmista David escribe y dice: las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles son todas sus ordenanzas y son afirmadas eternamente. ¿Son afirmadas qué? Eternamente. ¿Qué significa eternamente? Para siempre. Amén. Dice la Biblia, son afirmadas eternamente y para siempre, y están hechas con verdad y con rectitud. ¿A qué se refiere el salmista cuando escribe esto? Se refiere a los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Ese mismo salmista, el rey David, escribió en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es algo que es perfecto? Algo que no necesita nada más para corregirlo, ¿cierto? Entonces el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Amén? Claro que amén. Los principios de la ley de Dios son eternos. La ley de Dios no fue establecida por un periodo de tiempo. La ley de Dios no fue clavada en la cruz, como algunos, queriendo vivir su vida de pecado, la han clavado en la cruz. La Biblia dice en muchos versículos, muchas citas, que la ley de Dios es eterna. Incluso que por esa ley seremos nosotros juzgados. Dice San Pablo, porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Amén. Y la norma por la cual seremos juzgados será precisamente esos 10 mandamientos de la ley de Dios. La ley de Dios es la base del gobierno divino. ¿Qué es la ley de Dios? Es la base del gobierno divino. Recuerden cuando en el cielo un ángel llamado Lucifer se rebeló contra Dios. Ese ángel se rebeló contra Dios porque trató de transgredir los mandamientos de Dios. Y entonces en el cielo hubo una gran rebelión. Ustedes conocen la historia. Esa gran rebelión en el cielo dio como consecuencia que ese ángel, junto con sus seguidores, la Biblia dice la tercera parte de los ángeles, fuesen arrojados del cielo. Y recuerdan que esa rebelión que inició en el cielo se trasladó a la tierra. Esto por cuanto Adán y Eva, para no responsabilizar totalmente a Eva de la desobediencia, dieron cabida para que él se quedara en este planeta. Amén. Y así comenzó el pecado. Pero recordemos que el pecado es todo aquello que infringe a la ley de Dios. Es transgredir cualquiera de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dice la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 4. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infringir
la ley de Dios. ¿Qué es infringir? Infringir es transgredir, es desobedecer la ley de Dios. La ley de Dios, que es la base del gobierno divino, fue la norma que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. Era la norma para que el pueblo pudiese saber cuándo se hacía lo bueno y cuándo se hacía lo malo, en base a la norma de los mandamientos de la ley de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿qué sucede? Jesús mismo sostiene las exigencias de la ley en su propia vida. Y Jesús es nuestro mejor ejemplo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18? Oiga lo que dijo Jesús. Porque los discípulos y los seguidores de Jesús dudaban y creían que la ley que Dios había dado a su pueblo a través de Moisés estaba por desaparecer. Y Jesús les dice a ellos claramente, no penséis, oiga, ni siquiera penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Qué dijo? Ni siquiera penséis, dijo Jesús. Que no te pase por la mente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido a quitar la ley ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a abrogar, sino he venido a cumplir. Y saben, la vida de Jesús está precisamente llena de obediencia a los mandamientos de Dios. Oigan lo que dice Jesús, hablando de lo mismo, en el versículo 18 de Mateo capítulo 5. Dice Jesús, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pregunto yo, ¿tú has visto o has leído que pase el cielo y que pase la tierra? En otras palabras, que pase este mundo. No, está vigente. La Biblia es clara cuando dice entonces, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. Por lo tanto, la ley de Dios está vigente. La ley que dio Dios a través de Moisés y escrita por el dedo de Dios en los 10 mandamientos está vigente. Dice Dios, no pasará hasta que todo se haya cumplido. Y luego registra el apóstol Lucas un mensaje también para aquellos que quieren quitar la ley de Dios y según ellos vivir solamente en la gracia. Dice Lucas capítulo 16, verso 17, pero más fácil, oiga, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se caiga una tilde de la ley. Oiga, para Dios es más fácil que se caiga eso, que pase el cielo y la tierra, que se caiga una sola letra de la ley de Dios. Pregunto ahora, ¿será que es difícil obedecer la ley de Dios? ¿O es fácil? ¿Qué crees tú? ¿Sabes? San Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las personas espirituales obedecen la ley de Dios con facilidad. El que no es espiritual, es carnal y no permite que el Espíritu Santo gobierne su vida, ese hombre va a tener constantemente pensamientos pecaminosos.
Ahora, no con esto quiero decir que el espiritual no va a ser seducido al pecado. Claro que sí. Pero dice Dios, para eso tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que fue hombre y es el Hijo de Dios. Cuando una persona que ha entregado su vida a Jesús, cuando una persona que es espiritual cede ante el pecado, dice la palabra de Dios, bástate mi gracia, porque mi poder, dice, se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios da poder a aquellos que buscan a Dios verdaderamente, aquellos que son espirituales. Y dice Dios, en esos, en los que son débiles, yo me perfecciono en ellos. Me perfecciono en los débiles y te doy poder para vencer. Y si caes, bástate mi gracia. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Pablo nos habla de esto en esos dos versículos. En Efesios capítulo 2 versículo 8 y el que leí anteriormente a ese, segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. Hay una forma de demostrarle el amor a Dios y es obedeciendo los mandamientos de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, dice Jesús, guardarás mis mandamientos. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Amén. Eso es lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios con aquel hombre o mujer que guarda sus mandamientos? Dice la Biblia, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo podemos permanecer en el amor del Hijo de Dios? Guardando los mandamientos de Dios. ¿Se pueden guardar? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús, teniendo la naturaleza humana, también los guardó. Y el Juan 15:10 dice, porque yo también he guardado o he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para permanecer en el amor de Dios, nosotros debemos de obedecer y de guardar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nunca han estado, ni nunca estarán fuera de moda. Siempre estarán vigentes. Nunca han estado fuera de contexto, como dice la gente. Los mandamientos de Dios siempre han sido útiles para cada ser humano. Si nosotros tenemos amor por Dios, seremos obedientes. Si no amamos a Dios, la desobediencia la estaremos practicando. Yo no sé cuánto tú amas a Dios, pero si le amas, le obedeces. No por temor, sino por amor. La gracia que se ha tan mal interpretado en nuestros días siempre lleva a la obediencia. La gracia nunca nos da libertad para desobedecer. Aquel que se dice ser hijo de Dios, aquel que cree ser cristiano y dice, yo le conozco a mi Dios. Dice primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ese hombre y esa mujer son mentirosos y la verdad no está en ellos. Amén. Entonces todo aquel que dice ser cristiano, ser cristiana, ser hijo e hija de Dios,
va a obedecer los mandamientos de Dios, porque si no lo hace, es un desobediente. Y Dios quiere hijos e hijas obedientes que guarden sus mandamientos de Dios. Hay algo en la palabra de Dios que trasciende toda la historia del ser humano. Y a pesar de que al final del tiempo existirá un grupo pequeño que perseverará hasta el final y se mantendrá fiel a Dios, Dios lo llama de una manera especial. ¿Cómo lo llama Dios? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 12, y escuchemos las palabras de Jesús. Aquí está la perseverancia de los santos. ¿Cuáles santos? Los del montón, dice la Biblia. Aquí está la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son? Dice la Biblia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Qué hermoso. Al final del tiempo, después de la historia terrenal, habrá un grupo pequeño, un remanente, un grupo fiel y leal a Dios, al que Dios le dirá: aquí está la perseverancia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. ¿Sabes? Algunos equivocadamente no le dan importancia a la observancia de los mandamientos de la ley de Dios. Y esto ha traído graves consecuencias. Violencia y crímenes de todo tipo en el mundo. Porque el ser humano como tal no ha podido controlar la conducta humana. Sin embargo, Dios dio 10 preceptos, 10 principios para controlar la naturaleza humana. Y un hombre sabio, refiriéndose a los 10 mandamientos, dijo, me refiero a Salomón, porque esto es el todo del hombre. Las palabras de Salomón dicen: el fin oído de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temer a Dios significa respetarlo, amarlo, obedecerlo. Y únicamente lo podemos hacer mediante la obediencia a los 10 mandamientos de la santa ley de Dios, los que están escritos en la Santa Biblia. Los vas a encontrar en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. No los que andan circulando en folletitos y en revistas, los que están en la Santa Biblia. Éxodo capítulo 20. Que Dios te bendiga, te guarde. Nos vemos en un próximo tema. Soy su amigo y servidor, Juan Carlos Granados. Amén.